Hola, hola, bienvenidos a la clase de matemáticas. El día de hoy abordaremos el tema de derivada de una potencia. Bienvenidos. La frase para el día de hoy dice así: el silencio es el elemento en el que se forman todas las cosas grandes. Una frase de Tomás Carlyle. El objetivo para el día de hoy es comprender cómo realizar la derivada de una potencia. Entonces, comencemos. Si tenemos una función de la forma f de x igual a x a la n, donde n es un número, entonces a manera de ejemplo podemos tener funciones de la siguiente forma. En el primer ejemplo, notamos que f de x es una función en forma de potencia donde la letra se encuentra con un exponente igual a 5. Pero también tenemos un segundo ejemplo donde la función f de x tiene forma de potencia donde su exponente es 7. Así como se muestra en los ejemplos, esta sería la forma de una función potencia. Para realizar la derivada de una función potencia, la forma es la siguiente, esta que se encuentra acá, donde f', que es la primera derivada en notación de Lagrange, es igual a, se coge el exponente que está aquí y se baja a multiplicar con la potencia. Ahora a ese exponente se le resta 1. Esa sería la forma general para operar potencias. Recordemos, el exponente que se encuentra aquí se baja a multiplicar y al exponente de la potencia se le resta 1, es decir, n menos 1. Para mirar cómo se aplica esta forma, entonces vamos a los ejemplos. En los ejemplos se solicita derivar las siguientes funciones. Vamos a la primera, que es f de x igual a x al cuadrado. Para derivar esta función debemos tener en cuenta la forma general de una derivada de una potencia. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Entonces escribimos f' de x, es decir, la derivada de la función f de x, que va a ser igual a, en este caso, este exponente n es igual a 2. Según la forma general debemos bajarlo a multiplicar. Una vez abajo, este exponente queda multiplicando la potencia que escribiremos a continuación. Luego, teniendo en cuenta que al realizar la derivada, al exponente se le resta 1, entonces escribimos lo siguiente. 2 menos 1. Eso surge de la regla de la forma general de la derivada de una potencia. Ahora vamos a operar, resultando que f', es decir, la derivada de la función de x, es igual a 2, que es este mismo 2, x a la 1. El 1 surge de operar 2 menos 1 es igual a 1. Ahora, cabe señalar que este 1 en muchas ocasiones no se escribe. También podríamos dejarlo de la siguiente manera. No escribiendo el 1 a este lado, pero ya sabiendo que el exponente es 1. De manera que la derivada de la función x al cuadrado es igual a 2x. Para el segundo ejemplo, donde la función es f de x igual a x a la 4, vamos a hacer el proceso. Entonces escribimos la f' de x, es decir, la derivada de la función, es igual a. En este caso, identificamos que este 4 es el exponente. Según la forma general, ha de bajarse ese 4 a multiplicar al momento de hacer la derivada. Entonces lo vamos a hacer. Ahora también identificamos que según la forma general, al exponente se le resta 1. Entonces nos quedaría algo así. 4 por x a la 4 menos 1. Operando, esto resulta 4x a la 3, es decir, 4x al cubo. La derivada de x a la 4 resulta ser igual a 4x a la 3. En el tercer ejemplo, tenemos que la función f de y es igual a y a la menos 7. Démonos cuenta que en este caso el exponente es negativo. Para derivar, aplicamos la forma general. Entonces escribimos f' de la función f de y, es decir, la derivada de la función f de y, va a ser igual a, recordemos, tenemos que bajar este exponente, el menos 7. Tengamos en cuenta que con todo y signo se baja el exponente. Luego vamos a escribir la potencia. Y recordemos que al exponente se le debe restar 1, como lo dice la forma general. Al operar, resulta la derivada
de la función f de y es igual a menos 7y a la menos 8. Recordemos que este menos 8 surge de operar menos 7 menos 1. Si tienes alguna inquietud, puedes revisar el video de suma y resta de números enteros que está en nuestro canal. Ahora, recordando que cuando tenemos una expresión con un exponente que es negativo, es decir, una potencia con un exponente negativo, podemos escribirla como 1 sobre la base elevada al exponente, pero ese exponente ya no negativo, sino positivo. Este 1 es el 1 que acompaña la a al costado izquierdo. Para este caso, si lo vamos a aplicar en esta expresión, ya tenemos un menos 7, de manera que podemos reescribir esto de la siguiente forma. Menos 7, y esto lo vamos a dividir entre y a la 8. Démonos cuenta, la y estaba a la menos 8, pero hemos bajado la base al denominador y el exponente que estaba con signo negativo lo hemos escrito ahora con signo positivo. El menos 7 se mantiene en el numerador y de esta forma hemos encontrado que la derivada de la función f de y a la menos 7 es igual a menos 7 sobre y a la 8. Vamos al cuarto ejemplo, que nos dice f de w es igual a w a la 3 medios. La novedad es que en este caso el exponente es una fracción. Igualmente, para derivar utilizamos esta regla. En este caso, de igual forma, este exponente ha de bajarse como lo dice la regla. Entonces escribimos f' de w es igual a 3 medios, el exponente que hemos bajado. Posteriormente escribimos la potencia. Recordemos que al exponente de la potencia se le debe restar 1 según la regla. Operando, esto resulta. La derivada de la función fw es igual a 3 medios de w a la 1 medio. Este 1 medio surge al restar 3 medios menos 1. Si tienes alguna duda al respecto de esta operación, puedes revisar el video de resta de fraccionarios, video que se encuentra en el canal educativo en Fisimat. De manera que la derivada de w a la 3 medios es igual a 3 medios de w a la 1 medio. Vamos con nuestro quinto y último ejemplo. Entonces tenemos la función f de l es igual a l a la menos 1 tercio. En este caso, démonos cuenta que el exponente, además de ser una fracción, está negativo. Para poder derivar, aplicamos la regla derivada de una potencia. Entonces, debemos bajar el exponente con todo y signo. La derivada de f de l, es decir, la f' de la función f de l, es igual a menos 1 tercio multiplicado por la potencia. Potencia a la que se le debe restar el exponente que ya se traía menos 1. Esto con base a la regla que ya hemos trabajado, donde se resta el exponente menos 1. Luego de operar, entonces resulta f' de l, es decir, la derivada de la función f de l, es igual a menos 1 tercio por l a la menos 4 tercios. Este menos 4 tercios surge al restar estas cantidades, menos 1 tercio, menos 1. Si tienes inquietudes sobre cómo realizar esta operación, revisa el video de resta de fraccionarios que se encuentra en nuestro canal. Démonos cuenta que en este caso la derivada nos dio con un exponente negativo. Y recordemos el siguiente aspecto algebraico. Teniendo en cuenta esa expresión algebraica, vamos a organizar esta expresión. Entonces la derivada resulta f' de l, es decir, la derivada de f de l, es igual a menos 1 sobre 3l a la 4 tercios. Démonos cuenta que este exponente que estaba negativo lo hemos escrito ahora positivo, pero la base, es decir, la l, la escribimos en el denominador, es decir, aquí abajo, y no en el numerador como estaba antes. Esta sería la derivada de la función l a la menos 1 sobre 3. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de los ejemplos. ¿Sabías que el sistema de numeración decimal, es decir, aquel que tiene base 10, tiene como referencia fundante los dedos de las manos y los dedos de los pies? Para practicar, recuerda, la práctica hace al maestro. Derivar las siguientes funciones.
Suscríbete al canal educativo en Fisimat. Te deseamos unos felices aprendizajes. Hasta otra oportunidad. Chao, chao.